las cartografías de la vida, infraestructura ética de datos en territorios megadiversos, con enfoque en la trazabilidad contextual, acceso diferencial y soberanía de compra. Este es un trabajo que hemos estado presente Milena Yael Silva Morales, de Colonical Lab, y quien les habla, Yasmín Navarrete, de la Universidad Andrés Bello, el Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad. Voy a hablar del tema de los datos de biodiversidad como sistemas frágiles, intuición y metáfora. Un sistema frágil es un sistema que se modifica con la medición, tal como ocurre en mecánica cuántica. Al medir un elemento, ya sea una partícula atómica, subatómica, voy a modificar de alguna manera su posición, ya sean los fotones, al medirlo, porque para poder visualizar dónde está ese fotón, lo pongo en contacto con otros fotones para medirlo, entonces eso va a cambiar su posición. Y estos sistemas frágiles presentan esa propiedad de la mecánica cuántica porque hay sistemas en los cuales el acto de medir observa, cambia lo observado. Esto ocurre en sistemas sociales, en sistemas cognitivos, en sistemas complejos en general. También ocurre en los sistemas de tráfico, en donde yo estando dentro del sistema de tráfico comunico que hay un atochamiento o un embotellamiento en algún lugar de la ciudad y eso va a modificar de distintas maneras las vías de tránsito. Entonces son sistemas que tienen esta cualidad, que es la cualidad de la mecánica cuántica, pero en varios otros contextos, como son los sistemas complejos. Y claro, como bien decías, aquel que se modifica al medirlo, alterando el estado interno del sistema, y también tiene esta propiedad de la conmutatividad, que significa que repetir mediciones hace que el historial de ellas cambie. O sea, si yo mido algo y después mido otra propiedad de ese sistema, no va a ser lo mismo que si yo mida la situación al revés. Por ejemplo, en mecánica cuántica, si yo mido primero la posición de una partícula y después la velocidad, va a ser diferente que si yo mido la velocidad de una partícula y después la posición. Solo por dar un ejemplo. En territorios megadiversos, publicar coordenadas finas, intensificar muestreos o abrir datos sin mitigación puede cambiar las trayectorias ecológicas y sociales. Tenemos acá un marco bayesiano mínimo. Yo puedo hacer una inferencia probabilística sobre las variables ocultas y eso va a hacer que se dé origen a esta propiedad de la modificación con la medida. Pongo de ejemplo el diente de león, que es una metáfora de la fragilidad al yo de alguna manera sentir una de sus propiedades, como puede ser el aroma del dandelion. Yo lo estoy modificando una vez que yo estoy sintiendo este aroma, voy modificando la estructura del dandelion. Y eso tiene que ver con su fragilidad. El estado interno del sistema cambia. Países megadiversos como sistemas frágiles. En territorios megadiversos hay un acoplamiento fuerte entre el dato y el entorno. El dato tiene que ver con un contexto, con una historia. Entonces, esa historia y ese contexto no se pueden obviar al momento de hacer estos análisis de datos, porque se pueden cambiar con la medición. Es decir, hay toda una historia detrás del dato que se está de alguna manera obviando al momento de hacer este análisis. Por ejemplo, publicar sin filtros, sincronizar descargas masivas, modifican el sistema, la extracción, la perturbación, la captura de valor, como qué implicaciones directas hay. El tema que mencionaba anteriormente sobre la no conmutatividad, que tiene una línea de flujo que es curar, publicar, licenciar, no es lo mismo que simplemente publicar y después curar. Hay toda una trazabilidad entre una etapa del proceso y otra etapa del. Además, tenemos que tener en consideración, de alguna manera, las condiciones de laboratorio para las cuales se han tomado las medidas, que no es lo mismo que tener condiciones ecosistémicas, cuando en el fondo si yo estoy tomando el dato genética de un ser vivo, ya sea flora o fauna, ¿qué es lo que ocurre? Que dentro de un sistema ecológico puede tener una característica, un valor que va a ser diferente a la condición del laboratorio. Entonces, esa fragilidad hay que tenerla en consideración. ¿Qué son las variables ocultas? Las variables ocultas tienen un análogo con las variables latentes en estadística, que uno no puede medir directamente, sino que se puede hacer inferencias sobre ellas. Bueno, estas variables ocultas son variables que hacen que cuando yo esté haciendo inferencias sobre ellas, va a cambiar el estado composicional del sistema. La medición perturba al sistema. Esta idea, de alguna manera postulado,
emerge por coherencia bayesiana. Justamente al hacer inferencia estadística, ocupando el teorema de Bayes, podemos llegar a este resultado. Una consecuencia práctica es que se podría medir minimizando la perturbación y maximizando la información. Sin esta trazabilidad no hay una reciprocidad verificable. Se necesita saber la historia del dato, se necesita saber el contexto, y para eso es imposible simplemente al analizar el dato separado de todas estas variables. Está el consentimiento vivo y los referenciados en metadatos legibles por máquina. Estos metadatos legibles por máquina tienen que ser de alguna manera interpretados bien, considerando su complejidad. Y lo que se mencionaba anteriormente, el retorno del beneficio a lo local. Yendo de nuevo a la metáfora del diente de león, el objetivo no es anular el soplo. Cuando yo estoy, por ejemplo, soplando hermosa flor y la estoy perturbando en su composición, en sus esporas, etcétera, en toda la estructura de este. El objetivo no es anular el soplo, sino mitigar el riesgo de impactos irreversibles sobre sistemas humanos y no humanos. Acá lo importante es, de alguna manera, reducir el impacto que tiene el hecho de analizar estos datos sin la consideración de su fragilidad. Dos rutas con propósitos, una ruta local soberana y otra ruta global agregadora, teniendo en cuenta un principio: lo global no es destino por defecto, sino una adhesión voluntaria y condicionada. Por defecto, los datos sensibles residen en el territorio local y el cómputo, en estos casos de datos sensibles, se realizan donde están los datos. En la columna izquierda vemos la especificidad de la ruta A, soberana local, con la residencia del dato y el control territorial. En la columna de la ruta B vemos la especificidad global agregadora. En este sentido, se encuentran actores como los nodos de SIP Colombia. Nosotros estimamos que esto presenta algunos riesgos, como por ejemplo el riesgo de captura de valor sin reciprocidad, la reidentificación con recursos genéticos digitalizados e inteligencia artificial y reusos no previstos en contextos presentes y futuros. Nuestra intuición sobre esas dos posibles rutas nos llevó hacia la siguiente pregunta guía de investigación: ¿cómo implementar una arquitectura mínima que garantice productos de datos con calidad para la decisión, integrando diferentes tipos de datos ambientales y teniendo en cuenta el contexto local soberano y global agregador, habilitando política como código, linaje y cómputo hacia el dato, con trazabilidad, citación y licencias que aseguren reciprocidad y retorno de beneficio? Esta pregunta de investigación la hemos tratado con una metodología basada en una revisión de literatura en las bases de datos más importantes, como lo son Scopus y Web of Science. Los detalles sobre la revisión se encuentran en un repositorio público, el cual podrán revisar en detalle posteriormente. En el proceso de creación de nuestra arquitectura mínima, partimos de una primera proposición que fuimos iterando a medida que íbamos avanzando en el proceso de revisión. El primer resultado fue el corpus de conocimiento que constituimos a partir de la revisión conceptual más estabilizada, en donde se tiene en cuenta la dimensión local, nacional y global. También, como resultado, anotamos los riesgos y las posibles mitigaciones. Con la tesis sobre el sistema frágil, cuando el medir alterar la composición interna del sistema en territorios megadiversos, medir y publicar pueden ser factores que alteran. Entonces, justamente el orden de las acciones no conmuta. Curar, licenciar, publicar es distinto de publicar, licenciar, curar. Entonces, hay que tener en cuenta el orden de los procesos que se toman como acción sobre el dato. Esto exige decisiones que sean previamente contempladas dentro de la trazabilidad, de la historia evolutiva, por decirlo de alguna forma, evolutiva entre comillas, del dato. Y esto tiene como base el estar analizando sistemas frágiles a través de la inferencia sobre variables ocultas, que da como origen esta formulación que considera que la observación o medición altera el sistema, obteniendo la no conmutatividad entre distintas propiedades que se quieran medir. O sea, importa la historia, importa la trazabilidad. Esto da un aporte conceptual en la soberanía epistémica contextual. ¿Qué significa? Que hay una autoridad contextual, el linaje ampliado, procedencia, sensibilidad y consentimiento. O sea, de dónde viene el dato, la sensibilidad de este dato con respecto a las condiciones en las cuales fue extraído, si son condiciones de laboratorio, son condiciones ecosistémicas, y el consentimiento para ocuparlo para distintos fines. Está el árbol de acceso, legible por máquina, reglas de permiso, la residencia y cómputo en destino. Los modelos viajan, los datos no, los modelos
modelos son formulaciones abstractas, pero el dato tiene un contexto y tiene un origen, además de su historia. Hay una reciprocidad verificable. Las licencias y TK labels, que son las etiquetas legibles por la máquina, en metadatos con evidencia de retorno. La evidencia de retorno tiene que ver con cuál es el beneficio de analizar estos datos respecto a lo local. Teniendo en cuenta nuestras dos rutas, la ruta local soberana y la ruta global agregadora, pudimos responder a la pregunta. Heurísticamente podemos decir que nuestra proposición funciona como un semáforo, en donde el color red permite la agregación en bases de datos globales cuando la calidad es suficiente y la reciprocidad está definida. El ámbar, en donde se colocan varias capas de protección, ofuscación, retardo o embargo. El rojo, solo cómputo local, datos locales, permanencia de datos locales. Como límite podemos anotar sesgos técnicos y metodológicos, la latencia y el coste de cómputo en destino puede ser intensiva. Aportes consisten en la proposición de una arquitectura mínima con políticas como código y cómputo en destino para el caso de datos sensibles y un marco de sensibilidad contextual epistemológica que tenga en cuenta el linaje, el acceso y la reciprocidad para preservar la autoridad contextual y reducir el riesgo de uso. En conclusión, se puede llegar a proponer una idea sistémica con respecto a los datos, que hay una diferencia entre extraer un dato con condiciones de laboratorio a condiciones ecosistémicas. En general, los datos vivos, los datos biológicos, son datos que provienen de una red compleja de interacciones que no se puede reducir simplemente a la información que me entrega ese dato. También tiene un contexto y también hay una filosofía detrás que alumbra el significado del dato. Esa forma de alumbrar el significado del dato tiene que ver con las éticas de los científicos que lo analizan, sus preceptos, sus fundamentos, para tener en consideración qué tipo de datos se están analizando, bajo qué contexto y cómo fueron extraídos. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias a las instituciones que han permitido la realización de este evento y quedamos atentos a cualquier comentario, pregunta o idea.